Buenos días, vamos a grabar un nuevo video acerca de polígonos. Vamos aquí. Dice, el primer ejercicio dice, si la suma de ángulos internos, externos y centrales es 1980, calcula el número de vértices de dicho polígono. Entonces aquí hay un polígono donde me dice que, ¿cierto? No te olvides, un polígono aquí cualquiera. Entonces, este polígono dice que la suma de los ángulos internos, estos son los ángulos internos, ya, ¿qué más? Los ángulos externos, estos son internos, los de acá se llaman externos, ¿sí? Y los ángulos centrales, ¿sí? Lo que les explico siempre, que el ángulo central es el que aparece aquí, este es el ángulo central. Entonces, dice que la suma de ángulos internos más suma de ángulos externos más la suma de ángulos centrales es igual a ¿cuánto? 1980 grados. Muy bien, la suma de ángulos internos ya debes de acordarte la fórmula, que es 180 por n menos 2, ¿sí? N, ¿quién es? El número de lados, o también n es el número de ángulos, o también el número de vértices. N puede tomar cualquiera de esos valores, más la suma de ángulos externos de un polígono es 360 grados, y la suma de ángulo central también es 360 grados, ya, y esto es igual a 1980 grados. Muy bien, desarrollamos ahora esta ecuación que daría 180n menos 360 más, acá completo aquí queda 720 igual a 1980. Ahora aquí queda 180n, acá restos 360 menos 720 queda 360 igual a 1980. 180n pasa a restar, quedaría 0, 2, 6, 1620. Acá un 0 con un 0 también se va, y queda que n es igual a 162 entre 18. ¿Cuánto da eso? Dividimos 162 entre 18, el resultado sería, a ver, 162 9, ¿cierto? El resultado sería 9. Muy bien, ese resultado quiere decir, me piden calcular el número de vértices de dicho polígono. El número de vértices sería 9, ¿sí? Porque no te olvides que n me indica el número de lados, me indica el número de vértices y también me indica el número de ángulos. Ya, muy bien. Entonces n vale 9, que es el número de vértices. Me pide calcular el número de vértices, sería 9. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Dice, si la suma de las medidas de 5 ángulos internos, vamos a ver, que tengo un polígono, ¿sí? Punto suspensivo porque no me dice cuántos lados es. Acá tengo ángulo interno, ¿sí? La suma de ángulos internos, ponerle aquí alfa, beta, tita, phi, omega. Ya, aquí dice 5 ángulos internos de un polígono convexo, o sea, la suma de estos, alfa más beta más tita más phi más omega, es 760. Muy bien, ahora dice, calcula la suma de la medida de los ángulos externos correspondiente a los vértices restantes, o sea, a los que falta, me pide calcular la suma de los ángulos externos. Pero para eso, mira, yo tengo aquí los ángulos externos de este. El ángulo externo de este, ¿quién es? 180 menos alfa, ¿cierto? El de acá, ¿quién es? 180 menos beta. El de acá, ¿quién es su ángulo externo? 180 menos tita. El de acá, 180 menos phi. El de acá, 180 menos omega. O sea, la suma de estos ángulos externos, yo la puedo calcular. Sí, mira, ve, sumamos. 180 menos alfa más 180 menos beta más 180 menos tita más 180
menos phi más 180 menos omega, ¿cuánto es? Es la suma de todos estos ángulos externos. Entonces sería ¿cuánto? 180, 180, 180, 180, 180. ¿Cuántas veces? 5 veces. Sería entonces 180 por 5. ¿Cuánto es? 760. Sí, 760 es la multiplicación. Ahora mira, menos alfa, ¿cierto? Porque aquí es menos, factor común, saco el factor común menos y quedaría alfa más beta más tita más phi más omega. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de esos ángulos externos de los 5? ¿Cuánto es? 760 menos la suma de esto, ya lo tengo arriba, 760, ¿cierto? 760. Ahora vamos a ver, 760. No, perdón, ahí me estoy equivocando. La multiplicación de 180 por 5 no es 760. ¿Sí? 180 por 5 no es 760. ¿Cuánto es? A ver, vamos a ver. 900, sí, aquí el problema estaba acá. Vamos, muy bien, vamos a retroceder. Aquí vamos a borrar primero. Es 900, ¿sí? Aquí es 900. O sea, 180 por 5 es 900. Muy bien. 900. Entonces aquí vamos a restar 900 menos 760. Vamos a restar 900 menos. Esto me da la suma de ángulos externos, de 5 ángulos externos. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es? 140. ¿Sí? 140. 140 es la suma de estos 5 ángulos externos. Muy bien. Ahora, calcula la suma de los ángulos externos que faltan. Sí, esto de los 5 que ya conocemos. Falta la suma de los ángulos externos que faltan. Pero tú sabes que la suma de ángulos externos de un polígono es 360. Entonces, lo que tenemos ahora es que la suma de ángulos externos es la suma de ángulos externos de los 5 más la suma de los ángulos que faltan. Y esto me va a dar 360. Ahora, pero estos 5 ya los tengo, que es 140. Más la suma de ángulos que faltan es 360. Pasa a restar, la suma de ángulos que faltan, de los ángulos externos que faltan sería 220, ¿sí? La suma de los ángulos externos que faltan sería 220. Entonces esa sería la respuesta. La suma de los ángulos externos correspondientes a los vértices que faltan es 220. Muy bien. La pregunta número 7 dice: en un polígono regular, vamos a ver aquí un polígono regular A, vamos a poner aquí A, B, C, sí, acá se faltó, vamos a poner acá A, B, C, D, acá ponerle E, y así, puntos suspensivos, ¿cierto? Puntos suspensivos. Muy bien. Me dice, la medida del ángulo AC, o sea acá, ACE, vale 140. La medida del ángulo ACE vale 140 grados. Muy bien. Como dice que es polígono regular, sus lados son iguales. Polígono regular, sus lados son iguales. Ahora dice, ¿cuántas diagonales medias tiene? Para hallar las diagonales medias necesito hallar la fórmula primero. ¿Cuánto vale n? Sí, porque tú sabes que las diagonales medias es n menos 1 por n sobre 2. Sí, hay que hallar el valor de n. ¿Quién es n? El número de lados. Para eso hay que hallar este ángulo. Bueno, como no sabemos, porque no sabemos cuánto vale n, no sabemos, entonces voy a ponerle aquí tita. Y acá también le voy a poner tita. Muy bien. Acá le voy a poner alfa. Y aquí también va a ser alfa. ¿Por qué? Porque es el mismo triángulo, ¿cierto? Son congruentes. Mira, ves, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Son congruentes. Entonces, mira. Y como es regular, quiere decir que tienen el mismo ángulo interno. Quiere decir que todo esto vale tita también, porque son ángulo interno. Entonces, yo tengo acá que 2 alfa más 140 es igual a tita. Muy bien. Ahora, también tengo acá otra fórmula del triángulo. Sí, de este triángulo, mira, ve. 2 alfa, ¿sí? 2 alfa más tita igual
180, ¿sí? 2 alfa más tita igual 180. Muy bien. Entonces, como tengo esa partecita, ¿sí? Tengo esa partecita, vamos a desarrollar aquí. Yo lo que tengo aquí que tita, pero quiero saber cuánto vale tita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sé? Muy bien, vamos a acomodar esta fórmula, la voy a poner acá. O sea, 180 es igual a ¿cuánto? A 2 alfa más tita. Entonces lo que voy a hacer es sumar estas dos ecuaciones. Al sumarlas va a quedar 2 alfa más 140 más 180 es, a ver, 12, 320. Es igual a ¿cuánto? A 2 tita más 2 alfa, ¿sí? Porque tita más tita, 2 tita y 2 alfa. Mira, este pasa a restar, o sea, 2 tita con 2 tita se van. Perdón, 2 alfa con 2 alfa. ¿Cuánto vale tita? 160, o sea, tita vale 160. Muy bien, yo tengo tita. Ahora sí ya puedo hallar cuántos lados tiene, porque tú sabes que el ángulo interior, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? A 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, el ángulo interior de 160 igual a 180. Este entra a multiplicar 180n menos 360. ¿Sí? Y acá el n está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, así que sería 180n. Muy bien. Este acá está con menos, pasa acá con más, 360. Y este está con más, pasa con menos, quedaría 180 menos 160, 20n. Entonces, n, ¿cuánto vale? El 20 pasa a dividir, queda que vale 18. ¿Sí? N vale 18. Entonces, como n vale 18, ahora ya puedo hallar las diagonales medias. Sería 18, porque n vale 18 menos 1, 17 por 18 sobre 2. Mitad, mitad, queda 9. Las diagonales medias sería 9 por 17. 153, ¿sí? 153 sería las diagonales medias de este polígono, 153. Muy bien, vamos a la pregunta número 8 ya. Dice los puntos A, B y C de 3 vértices consecutivos de un polígono. Tengo el punto A, punto B, punto C. Son 3 vértices de un polígono consecutivo de 15 lados. O sea, punto suspensivo quiere decir que ¿cuánto vale n? N vale 15, porque dice que 15 lados. Y entonces el punto A, B y C son vértices consecutivos. Me dice, calcula los 3 medios de la medida del ángulo. Los 3 medios de la medida del ángulo ABC. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale este ángulo del ángulo ABC? Este ángulo tita. Primero hay que hallar cuánto vale ese ángulo. Entonces, para hallar ese ángulo, el ángulo ABC, tengo que utilizar la fórmula. El ángulo es igual a ¿cuánto? Como es un polígono regular, los ángulos son iguales, o sea, aquí también vale tita, etc. Entonces, en un polígono regular, la propiedad es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Ya lo vimos en el problema anterior. ¿Cuánto vale tita? No lo sé. Vamos a poner tita es igual a 180 n. N vale 15. 15 menos 2, 13 sobre 15. 15ava 1, 15ava 12. Tita vale 12 por 13, ¿sí? Que es, vamos a ver, 156, ¿sí? 156 grados. Muy bien, 156. Entonces ahora me dice, calcula los 3 medios de la medida, o sea, de tita. Entonces sería 3 medios por tita. Tita es 156. ¿Y esto cuánto es? Los 3 medios es, multiplicamos 3 por 156, dividimos entre 2, me va a salir 234. Muy bien, quiere decir que la respuesta ¿cuánto es? 234, porque me piden los 3 medios del ángulo. Muy bien, y la última, dice, la medida de un ángulo interior de un polígono regular mide 135. O sea, el ángulo interior, si el ángulo interior mide 135. Me piden calcular cuántas diagonales tiene, pero para eso tengo que hallar cuánto vale n. ¿Sí? Dicen su polígono regular, no te olvides, polígono regular, lados y ángulos iguales, ¿sí? Los lados son iguales
¿sí? Y los lados también son iguales, ¿ya? Aquí vale 135, acá también va a valer 135 y así sucesivamente. Entonces me piden calcular cuántos diagonales tiene, parece que ya n. Entonces el ángulo interior, la misma fórmula del problema anterior, 180 por n menos 2 sobre n. ¿Cuánto vale n? 135, se haría 135 y el n está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Es igual a cuánto? Te pasa a multiplicar acá. 180n menos 360. Este está con menos, pasa con más. 360 igual a 180 menos 135 es 45n, ¿cierto? Entonces n vale 4, creo, ¿sí? N vale, perdón, 8, n vale 8, ¿sí? 360 entre 45, n vale 8. Muy bien, ya tengo n, ahora sí, voy allá. ¿Cuántas diagonales? Tú sabes que el número de diagonales de un polígono no está hablando de diagonales medias, está hablando de diagonales, o sea, de un punto a otro punto, ¿sí? Diagonales, se llaman diagonales. Entonces, ¿cuántas diagonales hay? ¿Y cómo era la fórmula? N menos 3 por n sobre 2. Entonces, el número de diagonales sería igual a ¿cuánto? N vale 8, 8 menos 3, 5. 5 por 8 sobre 2, mitad 1, mitad 4. ¿Cuántas diagonales tiene? 20, porque queda 4 por 5, 20 diagonales. Esa sería la respuesta. Muy bien, eso es todo lo que les quería compartir acerca de polígonos. Nos vemos, hasta la próxima.